Hola, hola mis amores, bienvenidos a este vídeo en el que nos vamos directos a lo que son los perfumes de otoño de esta temporada y por supuesto te damos la bienvenida comenzando con Chanel, que no es un perfume sino que es nuestra nueva gatita que está por aquí porque a estas horas estamos las dos solitas en casa y por supuesto pues le gusta andar donde estoy yo, dice viene a cotillear. Bueno amores, propuestas de otoño. En esta parte del año tiene una parte buena y una parte mala. Primero, a mí no me gusta el otoño, no sé vosotras, pero a mí el otoño me vuelve extremadamente loca, sobre todo en esta parte del hemisferio, en esta ubicación de España, en donde lo mismo tenemos días que refrescan, que hacen frío, noches que son un poquito más frescas, pero días en los que de repente te hace calor o de repente hace un frío que te mueres, heladas que nos caen aquí. O sea, una locura, y es que realmente esto te desubica totalmente. El lado bueno es que por fin podemos desterrar los perfumes que hasta esta época del año nos parecían, pues sí, oye, que el verano nos da otra tonalidad, más frutal, más fresca, divertida, desenfadada, pero igual que cuando hicimos esta pequeña encuesta en la comunidad, muchos nos gustan, nos encantan bastante más los perfumes hacia el otoño-invierno porque tienen más cualidades, más notas, una cosita distinta y especial en sus aromas, ¿verdad? Pues por eso me gusta esta época del año. Es más, entre los perfumes que te voy a enseñar está precisamente el perfume por el que voy a cambiar el perfume que tengo en el trabajo, el cual tengo un perfume que es estilo con... Ay, ¿cómo se llama esta flor que es muy tropical? Ay, no me acuerdo, pero tengo uno estilo muy tropical, flores tropicales y demás, pero lo voy a cambiar ahora por otro más denso, más distinto. Bueno, que sí, que ya te dejo de hablar, pero tú cuéntame cómo vives esta entrada del otoño y has sustituido ya tu perfume habitual por uno más otoñal. Vamos con ello. Cualidades de los perfumes de otoño que nos puedan ser versátiles a la hora de no muy pesados por si hace un poquito de calor, ya desterramos un poquito lo fresco, aunque tenemos algunos livianos por si acaso hace un poquito más de calorcito por el día, ese tipo de características más para todo, ¿verdad? Pues sí, que ya estoy. Y quiero empezar por el nuevo perfume de Valentino Born in Roma Intense. Este perfume lo empecé a utilizar, además es que en los días que empezaba a refrescar un poquito y la intensidad de este perfume te da a entender perfectamente que con lo intenso que es, fuerte que es, no es para días de calor. Desterramos el verano totalmente y es un perfume intenso, potente, dulce, sobre todo diríamos que con las características de la flor del cactus endulzado con lo que es el néctar. Tiene muchas cualidades especiales, dulces, juveniles, maravillosas, las cuales van a disfrutar absolutamente todas las edades. Potente y muy, muy rico para comenzar, allá donde estéis con un poquito de frescor. Pero también el otoño tiene que ser, o los entretiempos, épocas en las que aprendamos a utilizar cosas distintas, cosas especiales, como las que nos presentó la casa de perfumería de Hermès con este perfume, un jardín aciter. Es un perfume distinto, totalmente unisex, pero con unos aromas súper especiales, los cuales, como te digo, nunca mejor dicho que de la mano de la casa de perfumería de Hermès, que suelen ser particulares con sus perfumes, pero que te lleva a experimentar otro tipo de aromas. Y de este modo descubres sensaciones nuevas. Un jardín aciter es el tipo de perfume que tienes que descubrir, no comprar a ciegas, descubrirlo porque es un perfume que tiene tonos cítricos, pistacho y olivo, que entre ellos nos van a dar acordes verdes. Es muy especial, muy particular, pero que te lleva a experimentar aromas muy, muy especiales. Por cierto, ya lo sabéis, en los top, que son un poquito rápidos, más o menos, se intentan, no entramos en la duración e intensidad de los perfumes. Todos los perfumes que os estoy presentando están reseñados muy, muy pormenorizadamente en las reseñas, que están todas en el canal.
Siguiente perfume. Creo que en este vídeo he dado manga ancha a Prada. Porque efectivamente nos vamos con Prada Paradoxe Intense. Me ha gustado o me ha interesado ver que efectivamente muchos de vosotros habéis encontrado más fascinación en este segundo perfume, en esta segunda versión del perfume Paradoxe, que en el primero. No porque el primero no fuera interesante, vamos a puntualizar sobre todo para quien os gusta el primer Paradoxe, sino porque el primero digamos que es una línea básica, el inicial, y ahora entran más cositas. Y este Prada Paradoxe Intense efectivamente no es para los días de calor, porque aunque es un perfume muy basado en la flor del nerolí, que podríamos decir que es una flor blanca fresca, pero aquí viene con mucha intensidad y con más cosas. Aparte de dos tipos de nerolí, contiene jazmín sambac en esencia, también tiene toques de pera, vainilla, ámbar y musgo. Por supuesto, este empieza a ser el favorito de muchas personas que descubrieron el primer Paradoxe y no le encontraron el gusto. Aún así, hay que probarlo porque es intenso y sus tonos, aunque son frescos, vienen condensados y empieza a ser muy interesante. Seguimos con que sí, te voy a enseñar el perfume que me voy a llevar ya para tenerlo ahí en el trabajo. Muchas veces cuando me voy a trabajar me llevo puesto el perfume que quiero testear, probar ese día y así lo pruebo y demás. Pero muchas veces pasa que ese mismo perfume o tiene una duración más corta que mi jornada de trabajo o se me olvida ponérmelo porque a veces voy con el tiempo justo y salgo pitando y no me he puesto mi perfume. Pues me gusta tener en el trabajo mi perfume allí puestecito, por supuesto que sea yo que considere agradable para llevarlo en toda una jornada. En este caso es para el perfume de Zara Spell Caramel. Este lo encontraremos en la sección masculina de perfumes, pero tranquilos, porque es un perfume muy estilo unisex. Más todavía porque estamos hablando de un perfume con característica dulce, acaramelada. Nada menos que es un aroma de caramelo. Es que este me va a encantar llevarlo, ya verás. Caramelo, vainilla con toques de dábana, regaliz, naranja o jengibre. Es dulce, es acaramelado, avainillado, con esas sensaciones aromáticas que tiene por ahí en medio, pero que lo hacen muy chulo y que yo creo que este me va a triunfar así, en ese horario de trabajo, que yo creo que va a entrar muy bien. Y completamente distinto, en este caso, perfumes con miel. ¿Qué año para perfumes con miel? Quiero decirte, ya que entra este, me vas a decir, oye, ¿por qué no has sacado miel Extase de Carina? Pues porque es un perfume que por su intensidad lo quiero para cuando de verdad haga frío y no lo dude, porque es tan intenso que lo guardo para el invierno. Es uno de mis favoritos, pero hoy, para este entretiempo que dices, bueno, ¿y cómo me va a hacer? ¿Cómo entra? Tal y que cual. Es ideal el perfume de Siesta de Ramón Monegal. Este perfume es que es muy divertido, diría que es un versátil totalmente, pero de siesta, perfume para dormir, nada. Yo creo que lo que tiene este perfume es que te despierta de la somnolencia, del sueño y demás. Tiene un toquecito atalcado de lo que es el rizoma del iris. Tiene un toquecito dulce de miel que contrarresta con esa sensación del iris. Y después tiene toques de cedro, limón, haba tonka o almizcle. Es atalcado, es dulce, es muy distinto y muy especial. También tenemos un aroma unisex que funciona fenomenal. Este sí, para cualquier momento. Esto es el que va a hacer frío, va a llover, tal, no sé qué hacer, te lo pones. Estupendo, sobre todo para salir, ¿eh? No es un perfume de diario. Ahí tenemos algo bastante más especial. Bueno, voy con uno. Me ha encantado, sí señor. En esta línea, creo que es de los que más me gustan. Bueno, no, hay alguno que es tropical y demás que me gusta mucho. Pero este tiene un toquecito entre lo elegante, lo juvenil, lo tal. ¿Ya lo estás viendo por aquí? Que sí. Es el perfume Dolce Violet de Dolce & Gabbana, de esta línea tan bonita, así con esas florecitas. Bueno, este perfume de Dolce tiene esa tonalidad. Primero, diríamos
clásica, elegante, conocida de la flor de la violeta. Maravilloso, precioso, incluso tiene aún también ese toquecito como entre atalcado, limpio. No solamente tiene ciclamen, violeta, sino que también tiene ciclamen, que es otra violeta turca, o sea, tiene dos tipos de violetas. Luego le dan un toquecito, lo que te digo, entre juvenil, simpático, muy agradable, añadiéndole a esta violeta toques de grosellas negras, que casi hace que te recuerde al caramelo de violetas, tan rico, ligeramente dulcecito, pero ni tan siquiera siendo una golosina, porque está muy bien equilibrado. Luego le ponen un toquecito de vainilla, de Madagascar y casis para darle un toquecito muy rico, muy simpático, muy para cualquier momento, no para mucho calor, pero sí que es verdad que lo podemos utilizar igual que el anterior en más épocas del año. Bueno, en más épocas del año no, en esos pues lo mismo, que no sabes el tiempo que hace y te vuelves un poquito muy loca. Bueno, seguimos. Tengo dos perfumes más que te quiero proponer. Es que, mira, me hice la lista. Me puse todos los perfumes de este año 2023 y me puse a poner este para el otoño, este para el invierno. Y me ha costado mucho porque en estas listas tienes que hacer una selección. Y hay perfumes que me dejo fuera, que me han gustado mucho, que los pondría para el otoño, que yo los usaría para el otoño, incluso más perfumes de Zara muy chulos que hemos probado, pero tienes que hacer una selección para no volvernos locas, ¿verdad? Bueno, pues ahí está. Sí, efectivamente, por fin nos crean Femme Parfum de la casa de perfumería de Paco Rabanne. Aunque lo ves así, todo transparente, es el que viene de color negro, solo que el tamaño de 30 mililitros viene sin lo que son las pestañitas, pero te lo juro, te lo perjuro que este es el Le Parfum negro, si no, la reseña la tienes en el canal. Bueno, aquí está. Por fin, las notas nos dicen mango, incienso, benjuí, pachulí, almizcle. Isa, ¿es un perfume de incienso? Que no, que aquí nos están dando un poquito de broma. Volvemos a tener ese perfume de mango, esa crema de mango, pero que en esta ocasión es como si le hubieran dando un poquito más de cuerpo a base de esas resinas, pero el mango sigue estando ahí. No tiene mucha diferencia con el primer perfume de Femme, pero sí con una textura más definida en lo que son las notas. Perfume de mango con un mejor cuerpo, más cremoso, más resinoso, en el que por supuesto tenemos como protagonista la fruta del mango, que aunque podemos, o yo por lo menos muchas veces siento la fruta del mango como un aroma más de verano, aquí que ya nos los han puesto un poquito más definidos y más cremosos, lo podemos utilizar muy bien en esta época intermedia. Quizá y en los días en los que venga el tiempo un poquito más de sol, un poquito más de calor, nos va a venir bien, aunque no es del todo un perfume cítrico fresco, no lo es, pero muy rico, que aún lo podemos utilizar con calorcito. Y terminando, porque cuando probé este perfume lo tenía muy claro, no es de otoño-invierno, aunque salió en pleno verano. Digo, no es de otoño-invierno, no, al revés, yo es que lo digo del revés. No es de verano. Este perfume, la esencia de higo de las aguas, las infusiones de Prada, creo recordar que salió a finales de primavera, primeros de verano o algo así, ¿verdad? Y yo cuando lo probé digo, huele muy rico. Es fantástico, me encanta el aroma del higo, ya lo sabéis, higo, higuera, pero cuando lo pruebo digo, esto para verano me da algo. ¿Te gustan los perfumes amaderados, pero madera de higuera? ¿Conoces el higo, la higuera, este tipo de aroma? A mí me parece chulísimo, diferente totalmente. Cuando hay gente que me dice, no, a mí me gustan las maderas, se lo pongo difícil, porque le digo, vale, así en el trabajo, ¿no? Porque yo charloteo mucho de estas cosas. Le digo, vale, ¿pero qué te gusta? ¿El cedro? ¿El oud? ¿La higuera? ¿El ciprés? Que son maderas completamente distintas. Completamente distintas. Ahora bien, está claro que son algunas de ellas apasionantes. Ahora sí, por fin, la infusión de figue, de higuera o de higo que vamos a encontrar en las infusiones de Prada. Vamos a tener un higo, higuera,
ligeramente amaderado con notas de mandarina, galvano o resina de almáciga. Sin más ni menos, este es el tipo de perfume para las personas que os gustan los aromas amaderados. Perfume totalmente unisex, que hará las delicias de todos aquellos que os gusta por fin utilizar algo distinto y especial en lo que es la época del otoño. Y desde luego, bueno, ¿podría haber sacado más? Sí, no te creas que no, porque para esta temporada tenía unos cuantos preparados, pero ahora bien, agarraros porque lo más potente, lo más chulo, lo más interesante, también un poquito unisex, el próximo vídeo del top de invierno, os aseguro que será bastante unisex. ¿Os atrevéis? ¿Os atrevéis a probar cositas súper especiales y distintas? Bueno, pues sigamos ahí y no te olvides de contarme cuál ha sido tu cambio de verano-otoño. ¿Qué has quitado y qué has puesto? Cuéntamelo, que te estaré leyendo. Espero que este vídeo os haya gustado y os haya proporcionado ideas. Muchos besos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!